¿Alguna vez te ha pasado que tus tomateras florecen, pero no cuajan los frutos? ¿O que tus pepinos se empeñan en ponerse amarillos sin razón aparente? Inmediatamente, Internet nos bombardea con cientos de soluciones mágicas. Que si unas gotas de yodo, que si un abono de levadura, que si pulverizar con leche. Parece que en el botiquín y en la despensa tenemos todo lo necesario para una cosecha de récord. Pero, ¿cuánto de esto funciona de verdad? ¿Y cuánto es solo una pérdida de tiempo y recursos? Hemos decidido acabar con las conjeturas de una vez por todas. En este video, vamos a llevar a cabo una verdadera investigación para desenmascarar los mitos de jardinería más extendidos. Hemos utilizado grupos de control de plantas y hemos puesto a prueba las 20 recetas caseras más famosas. Te sorprenderá descubrir cuáles de ellas no solo son completamente inútiles, sino que incluso podrían perjudicar tu huerto. Así que, empecemos con nuestra revelación. Y en primer lugar tenemos el rey absoluto de los mitos de jardinería. Me refiero al yodo para aumentar el cuajado de los frutos. Seguro que lo han oído. Ponga solo 2 o 3 gotas de yodo en un cubo de agua. Rocíe los tomates y tendrá una cosecha abundante. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿no creen? Los argumentos que se dan son: el yodo es un micronutriente importante que supuestamente estimula el metabolismo de la planta y la ayuda a producir más frutos. Decidimos ponerlo a prueba. Tomamos 2 grupos de control de tomates de la misma variedad, cultivados en las mismas condiciones. Al primer grupo lo tratamos con la famosa solución mágica: 3 gotas de yodo farmacéutico en 10 litros de agua. La aplicación se hizo foliarmente, como se recomienda en Internet, cada 2 semanas. El segundo grupo, el de control, simplemente lo regamos con agua común. Al principio, no notamos ninguna diferencia. Ambos grupos florecieron de manera similar, pero, al cabo de un par de semanas, empezamos a observar cambios preocupantes, precisamente en el primer grupo, el del yodo. Las hojas de las plantas tratadas se veían deprimidas, y algunas incluso comenzaron a amarillear ligeramente por los bordes. El crecimiento se ralentizó claramente en comparación con el grupo de control. Y lo más importante, la cantidad de frutos no solo no aumentó, sino que incluso disminuyó. ¿Cuál es la explicación? Es sencillo. El yodo en efecto es necesario para las plantas, pero en dosis microscópicas, homeopáticas. Esas 2 o 3 gotas por cubo ya son una sobredosis enorme y tóxica. La planta sufre un estrés químico y, si se aplica por vía radicular, una quemadura en el sistema de raíces. No le queda energía para florecer ni producir frutos. Gasta todas sus fuerzas en intentar sobrevivir. Nuestro veredicto. El mito número 1 es, de hecho, un mito perjudicial. El uso de yodo en las dosis que circulan por Internet no aumenta la producción de frutos, sino que debilita la planta y reduce su potencial de cosecha. No arriesguen sus tomates por un consejo tan dudoso. Pasamos al segundo contendiente de nuestra lista: la levadura como estimulante universal del crecimiento. La receta de este elixir circula sin cesar de un foro de jardinería a otro. Basta con tomar un paquete de levadura, añadir un poco de azúcar, disolverlo en agua tibia, dejarlo reposar y regar todo lo que se te ocurra. Prometen un crecimiento radicular increíble, una masa verde exuberante y, como resultado, cosechas récord. A primera vista, la lógica parece tener sentido. La levadura son hongos vivos que liberan vitaminas del grupo B y fitohormonas, las cuales, en teoría, deberían estimular las plantas. Para nuestro experimento, utilizamos plántulas de pimiento. Nuevamente, las dividimos en 2 grupos. A un grupo lo regamos con esta infusión de levadura cada 10 días. Al segundo, el grupo de control, lo regamos con agua reposada normal. Al principio, el efecto incluso nos dio esperanzas. Las plantas de pimiento del grupo de la levadura realmente parecían crecer un poco más activamente, y sus hojas se volvieron ligeramente más oscuras.
Llegamos a pensar, ¿será que este mito resultará ser cierto? Pero lo más interesante comenzó al cabo de un mes. Las plántulas que habíamos alimentado con levadura empezaron a deteriorarse, se estiraron, sus tallos se volvieron más finos y sus hojas más pálidas. Mientras tanto, el grupo de control se desarrollaba de manera uniforme, manteniéndose robusto y sano. ¿Qué fue lo que salió mal? Y aquí es donde reside la clave del problema. Al llegar al suelo, los hongos de levadura comienzan a multiplicarse activamente. Y para su supervivencia, como cualquier organismo vivo, necesitan alimento. Así que empiezan a absorber vorazmente el potasio y el calcio del suelo. Es decir, en lugar de nutrir a nuestras plantas, les habíamos introducido millones de competidores hambrientos. La planta sufre entonces una deficiencia aguda de elementos cruciales, responsables de la fortaleza de los tallos y del desarrollo del sistema radicular. Veredicto: la fertilización con levadura es un mito que produce el efecto contrario. No estás abonando, sino agotando el suelo, privando a tus plantas de potasio y calcio. Un breve y engañoso pico de crecimiento es seguido por la inanición y el debilitamiento de las plántulas. Esta receta, sin duda, merece ir directamente a la basura. Mito número 3. ¿Aspirina para la inmunidad de las plantas? Esta historia suena casi a ciencia ficción. Se dice que la aspirina, o más concretamente, el ácido acetilsalicílico, actúa en las plantas como una especie de vacuna. Supuestamente, si rocías tus tomates o pepinos con ella, activarían mecanismos internos de defensa, volviéndose inmunes a enfermedades fúngicas como la podredumbre del tomate, Phytophthora, o el oidio. Existe una base teórica para esto. El ácido salicílico es una hormona vegetal real que interviene en la respuesta inmunitaria de las plantas. Decidimos comprobar si una simple pastilla de farmacia podría transformar un tomate común en un superhéroe. Dividimos las plantas en 2 grupos. A uno de ellos lo rociamos regularmente, cada semana y media o 2, con una solución de aspirina, una pastilla por cada 5 litros de agua. Al otro grupo lo dejamos sin ningún tipo de apoyo medicinal. Para la prueba, creamos intencionadamente en el invernadero condiciones favorables para el desarrollo de hongos, una humedad ligeramente elevada y un régimen de ventilación que no era el ideal. ¿Y qué descubrimos? Absolutamente nada. Ni un ápice de diferencia. Cuando llegó el momento, los primeros signos de Phytophthora aparecieron en ambos grupos prácticamente al mismo tiempo. La vacunación con aspirina no proporcionó a nuestras plantas ninguna protección visible. Es más, en las hojas del grupo tratado, tras secarse las gotas, quedaron unas manchas blanquecinas apenas perceptibles que, a una concentración más alta, podrían incluso haber causado quemaduras. ¿Dónde está el truco? En primer lugar, el ácido acetilsalicílico de la pastilla no es exactamente lo mismo que la hormona pura que produce la planta. En segundo lugar, incluso si se produce alguna estimulación, esta es tan insignificante que no puede contrarrestar una infección real. La prevención de enfermedades radica, ante todo, en un riego adecuado, una buena circulación de aire y un suelo sano, no en pulverizar con pastillas. Veredicto: la aspirina para la inmunidad de las plantas es, en gran medida, un efecto placebo para el propio jardinero. Haces algo y crees que ayuda, pero en realidad solo estás perdiendo tu tiempo y tu aspirina. Mito desmentido. Llegamos al mito número 4, probablemente el más dulce de todos. El azúcar para frutos más sabrosos. La lógica detrás de este truco parece inquebrantable. ¿Quieres tomates, sandías o fresas más dulces? Pues dales azúcar. Los expertos de Internet proponen 2 métodos. Espolvorear azúcar granulada en la tierra alrededor de las plantas o regarlas con una solución azucarada. La teoría es que las raíces absorberán esta glucosa, la cual viajará directamente a los frutos, confiriéndoles un sabor deliciosamente dulce, casi a miel. Para desmentir esta idea,
elegimos las fresas como protagonistas de nuestro experimento. Regamos un bancal una vez a la semana con una solución dulce, una cucharada de azúcar por litro de agua. El bancal de control, justo al lado, solo recibió agua normal. Una vez que las fresas maduraron, organizamos una cata a ciegas. ¿Y el resultado? Ninguna diferencia en el sabor. Las fresas de ambos bancales eran igual de dulces, un factor que, como es lógico, dependía más de la exposición solar y del riego oportuno. Ninguno de los participantes en la cata pudo distinguir qué fresas habían sido endulzadas artificialmente. Pero eso no fue lo único que notamos. El bancal regado con azúcar atrajo un número significativamente mayor de hormigas. El dulzor las había llamado de todas partes, y, como es sabido, tras las hormigas suelen aparecer los pulgones. Veamos por qué este método no funciona. Las plantas, efectivamente, utilizan azúcares para su nutrición, pero no los absorben directamente del suelo a través de sus raíces en su forma elaborada. Los producen ellas mismas en el proceso de fotosíntesis, valiéndose de la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Cuando viertes azúcar en la tierra, no estás alimentando a la planta. Lo que haces es alimentar a los microorganismos del suelo, a los hongos y, como descubrimos, atraer a las plagas. Incluso en el peor de los casos, un exceso de azúcar podría perjudicar gravemente el sistema radicular de la planta. Nuestro veredicto es claro. El mito de añadir azúcar para endulzar los frutos es pura fantasía. El verdadero sabor de tus frutas y verduras depende de la variedad, la exposición solar y unas buenas prácticas de cultivo, no de lo que haya en tu azucarero. Este método no solo resulta ineficaz, sino que además puede acarrearte problemas adicionales con las plagas. Y ahora, hablemos del gran temor de todo cultivador de tomates: la Phytophthora. Abordemos el mito número 5. La leche y el suero como panacea contra esta plaga. Este consejo se ha transmitido de generación en generación. Las recetas varían. Algunos sugieren diluir la leche con agua, otros usar suero de leche, a veces con unas gotas de yodo para potenciar el efecto. El razonamiento, según afirman, es que las bacterias lácticas crean un ambiente hostil para el hongo en las hojas. Y la capa de grasa de la leche supuestamente impide físicamente que las esporas de la Phytophthora germinen. Decidimos poner a prueba este método ancestral en condiciones reales. Teníamos 2 parcelas de tomates al aire libre. El clima era húmedo, ideal para el desarrollo del tizón tardío. La primera parcela la rociamos diligentemente, después de cada lluvia, con una solución de suero de leche y agua en una proporción de 1:10. La segunda, la de control, la dejamos a su suerte, confiando solo en la inmunidad natural de las plantas. ¿Qué sucedió? Pues lo que ocurrió es que, por desgracia, la Phytophthora no lee foros de jardinería. Apareció en ambas parcelas, y la velocidad de su propagación fue prácticamente la misma. Nuestra protección láctea no pudo detener la enfermedad. Las hojas se ennegrecieron, y tuvimos que aplicar urgentemente fungicidas de verdad, ya probados, para salvar al menos una parte de la cosecha. Entendamos por qué esto no funciona. En primer lugar, las bacterias lácticas en la superficie de la hoja son muy efímeras. La primera lluvia fuerte, o incluso un rocío abundante, las arrastra sin dejar rastro. En segundo lugar, esa supuesta capa protectora es un mito. Es tan fina e inestable que no puede servir de barrera seria para las agresivas esporas del hongo. Es más, la leche y el suero son proteínas, un excelente medio nutritivo. Y en lugar de proteger contra la Phytophthora, te arriesgas a provocar el desarrollo de otros hongos en las hojas, como la fumagina. El veredicto es claro: usar leche y suero contra la Phytophthora es un autoengaño. Este método no ofrece protección real. La prevención del tizón tardío pasa por una buena técnica agrícola y, si las condiciones son difíciles, la aplicación oportuna de productos especializados, no de los que tienes en la nevera. Sigamos adelante. Mito número 6.
La cáscara de plátano como superfuente de potasio. Esta idea es muy popular entre los aficionados a la jardinería orgánica. Seguro que han visto vídeos donde blogueros y creadores de contenido entierran con entusiasmo cáscaras de plátano bajo rosales, tomateras o pimenteras. Se asegura que es un abono fantástico, natural y gratuito, rico en potasio, un nutriente tan esencial para la floración y la fructificación. Algunos van incluso más allá. Secan las cáscaras, las muelen hasta convertirlas en polvo o preparan infusiones para el riego. Nos propusimos averiguar si realmente hay tanta utilidad en estas cáscaras amarillas. Para el experimento, elegimos rosales. Bajo un grupo de rosales, enterramos cáscaras de plátano frescas, tal como se recomienda en la mayoría de las instrucciones. Bajo el segundo grupo, aplicamos ese mismo polvo de cáscaras secas. Y el tercer grupo, el de control, creció sin ningún tipo de aditivo de plátano. Los observamos durante toda la temporada de floración. El resultado, para ser sinceros, no nos sorprendió. Los tres grupos de rosales florecieron de manera absolutamente idéntica. No vimos ninguna de las explosiones florales prometidas por los defensores del abono de plátano en los dos primeros grupos. El tamaño de las flores, su cantidad, la duración de la floración. Todo estuvo dentro de lo normal para esa variedad, sin ninguna desviación. Entonces, ¿cuál es la verdad? Sí, la cáscara de plátano realmente contiene potasio, pero hay dos grandes peros. Primero, su concentración no es tan alta. Hay mucho menos que en cualquier abono potásico básico, como la ceniza de madera. Y segundo, y esto es lo más importante, para que ese potasio esté disponible para la planta, la cáscara debe descomponerse por completo, es decir, pudrirse. Este proceso en el suelo lleva meses. Cuando entierras cáscaras frescas, estás, en esencia, instalando una bomba de relojería que quizás empiece a hacer efecto la próxima temporada. Mientras se pudre, puede atraer plagas e incluso provocar el desarrollo de bacterias putrefactivas. El veredicto: la cáscara de plátano como fuente de potasio es un mito con una eficacia muy baja. Sus beneficios aquí y ahora son prácticamente nulos. Es mucho más fácil y fiable utilizar ceniza de madera común o fertilizantes minerales especializados para aportar potasio. En cuanto a la cáscara de plátano, es mejor que vaya directamente al montón de compost, donde, con el tiempo, sí se convertirá en parte de un abono útil. Pasemos al mito número 7. Los pozos de café para airear la tierra y ahuyentar plagas. Atención, amantes del café. Internet nos dice que no hay que tirar los pozos de café usados. Supuestamente son un remedio mágico 3 en 1. Primero, harían la tierra más suelta y aireada. Segundo, la acidifican, lo cual es beneficioso para plantas como las hortensias o los arándanos. Y tercero, su olor ahuyentaría a plagas como babosas, caracoles e incluso hormigas. Recolectamos una buena cantidad de pozos de café secos y decidimos poner a prueba las 3 afirmaciones. Para comprobar la aireación, incorporamos los pozos a la tierra en un bancal de zanahorias, dejando el bancal contiguo como control. Para verificar el efecto repelente, formamos un anillo con los pozos alrededor de varios arbustos de hosta, que son las favoritas de las babosas. ¿Cuáles fueron los resultados? Empecemos por la aireación. Tras varios riegos, los pozos de café en la tierra se compactaron formando una costra densa que, al contrario, dificultaba el acceso de aire a las raíces. El efecto fue exactamente el contrario al prometido. En cuanto a la acidificación, sí, los pozos frescos tienen una reacción ácida, pero después de su uso se vuelven prácticamente neutros. Para modificar significativamente la acidez del suelo, no se necesitarían kilos, sino toneladas. Y por último, las plagas. Babosas y caracoles cruzaron nuestros obstáculos de café con total indiferencia y siguieron devorando las hojas de hosta con apetito. El olor no les molestó en absoluto. ¿Por qué ocurre esto? Los pozos de café son una fracción orgánica muy fina. En seco parecen polvo, y al mojarse, se aglutinan como el cemento.
No crean estructura, sino que obstruyen los poros del suelo. En cuanto al olor, parece que para el delicado olfato de las plagas no es tan temible como creemos. La única utilidad real de los pozos de café es su lenta descomposición y conversión en compost, pero para ello deben aplicarse en cantidades muy pequeñas y mezclarse cuidadosamente con otra materia orgánica. Conclusión. Los pozos de café como remedio universal para el huerto son un mito muy exagerado. No airean la tierra, sino que la cementan, apenas influyen en su acidez y no ahuyentan a las plagas. Su mejor uso es en la pila de compost, no en los bancales. El siguiente mito en nuestra colección, el número 8, es el de la cáscara de huevo como fuente de calcio. Este consejo es tan antiguo como el mundo. Cualquier ama de casa lo conoce. No tires las cáscaras, guárdalas, sécalas, tritúralas y espárcelas por el huerto. Especialmente para los tomates, con el fin de evitar la podredumbre apical. Y es que la podredumbre apical es, precisamente, una consecuencia directa de la falta de calcio. Todo parece lógico. La cáscara contiene mucho carbonato de calcio. Lo aplicamos al suelo. La planta lo absorbe y el problema queda resuelto. Nosotros, muy aplicados, recogimos cáscaras durante todo el invierno. Parte la trituramos en un molinillo de café hasta convertirla prácticamente en polvo, y otra parte la machacamos en un mortero hasta obtener trozos pequeños. A un grupo de tomates le aplicamos esta harina al plantarlos. A otro grupo le pusimos los trozos más grandes. Un tercer grupo, el de control, creció sin cáscaras. Y nos dispusimos a esperar. Los resultados fueron, como era de esperar, predecibles para cualquier agrónomo, aunque quizás sorprendan a muchos aficionados a la horticultura. La podredumbre apical, si bien en menor medida, apareció en los frutos de los tres grupos. No observamos ninguna diferencia entre las plantas fertilizadas con cáscara y las de control. Los cultivos, sencillamente. Ni se enteraron de nuestro abono. Pero entonces, ¿por qué sucede esto? La cáscara de huevo es, sí, casi carbonato de calcio puro, pero es un compuesto químico extremadamente duro y estable. Para que empiece a descomponerse en el suelo y se transforme en una forma que las raíces de las plantas puedan absorber, se necesitan años, incluso décadas. Hasta la cáscara reducida a polvo permanecerá en la tierra como un lastre inerte durante muchísimo tiempo. Cuando observas en tus tomates signos de deficiencia de calcio, necesitan una solución inmediata. Necesitan calcio de acción rápida y fácilmente asimilable, como el que se encuentra en una solución de nitrato de calcio. Veredicto. La cáscara de huevo como fuente rápida de calcio es un mito totalmente inútil. Su liberación es tan lenta que tus plantas y tu cosecha sencillamente no pueden esperar. El único uso sensato para la cáscara es añadirla a la pila de compost durante varios años o utilizarla como un ligero mejorador de la aireación en el sustrato para semilleros. Pero de la podredumbre apical, te aseguro que no te salvará. Y aquí tenemos el mito número 9, sacado directamente del botiquín de la abuela. Untar los cortes de las plantas con verde brillante. Esta práctica es especialmente común al podar árboles y arbustos, o por ejemplo, al eliminar los chupones de los tomates. La lógica es sencilla. Si el verde brillante desinfecta las raspaduras en la rodilla de un niño, entonces, con la misma lógica, también desinfectará igual de bien la herida de la planta, protegiéndola de infecciones, hongos y bacterias. Económico y siempre a mano. Decidimos comprobarlo en un manzano durante la poda de primavera. Hicimos varios cortes del mismo diámetro. Uno de los cortes lo tratamos con verde brillante. El segundo, con un bálsamo de poda especial, como dictan las normas agronómicas. Y el tercer corte lo dejamos completamente sin tratar, para ver cómo cicatrizaba de forma natural. Y comenzamos a observar el proceso de regeneración. ¿Qué observamos? El corte tratado con el bálsamo de poda comenzó a cerrarse lenta y cuidadosamente por los bordes con callo, un tejido vegetal especializado. El corte sin tratar también empezó a cicatrizar,
aunque un poco más lento, y su superficie se secó ligeramente. Pero el corte que untamos con verde brillante fue el que peor aspecto tenía. Los bordes se ennegrecieron y la madera circundante parecía haber sufrido una quemadura química. El proceso de cicatrización en este fue el más lento de todos. ¿Cuál es el problema entonces? El verde brillante es una solución alcohólica, y este alcohol es devastador para los tejidos vegetales vivos. Cuando lo aplicas sobre un corte fresco, literalmente cauterizas las células vivas, matándolas. La planta tiene que gastar energía extra para primero lidiar con las consecuencias de esa quemadura, y solo después iniciar la cicatrización. Sí, el verde brillante mata los microbios en la superficie, pero el precio de esa desinfección es el daño a la propia planta. Los bálsamos de poda modernos o los protectores específicos no contienen alcohol y crean una película protectora elástica que no interfiere con el proceso de regeneración. El veredicto: usar verde brillante para tratar los cortes es un mito perjudicial. No estás ayudando a la planta, sino que le provocas una quemadura química, ralentizando la cicatrización de la herida. Para estos fines existen productos específicos y seguros para las plantas. Y el verde brillante, mejor déjalo para las personas. El 10º mito es uno de los más extremos y perjudiciales. La sal para eliminar las malas hierbas. Este consejo se suele escuchar a menudo en foros y conversaciones sobre cómo deshacerse de la vegetación indeseada en caminos, entre las losas del patio o incluso en el huerto. La receta es de una simplicidad pasmosa. Simplemente rocíe las malas hierbas con sal de mesa común o riéguelas con una solución salina concentrada. Verá cómo se marchitan y mueren rápidamente. Y sí, es cierto, realmente morirán. ¿Pero a qué precio? Nosotros decidimos llevar a cabo este experimento arriesgado, en una pequeña parcela especialmente designada. Una parte del camino, invadida por malas hierbas, la cubrimos con sal. Una sección adyacente la dejamos como control. El resultado fue rápido e impresionante. En apenas un par de días, toda la vegetación de la zona tratada se había marchitado y secado. Parecía que el método funcionaba a la perfección. Pero entonces comenzaron los problemas. ¿Llovió? Parte de la sal fue arrastrada del camino hasta el borde del bancal más cercano. Y al poco tiempo, las plantas de cultivo que crecían en ese bancal también empezaron a amarillear y languidecer. Obtuvimos lo que los agrónomos llaman salinización del suelo. La sal, o más precisamente el cloruro de sodio, es un veneno para la mayoría de las plantas. Altera su equilibrio hídrico, impide la absorción de nutrientes y literalmente extrae el agua de las raíces. La tierra, una vez envenenada con sal, se vuelve estéril durante muchos años. Nada, excepto las malas hierbas más resistentes, crecerá en ella. Para restaurar la fertilidad de un suelo así, se necesitarán años y un esfuerzo inmenso. En esencia, al echar sal sobre la tierra, se recrea en miniatura el efecto de las guerras antiguas, cuando los vencedores salaban las tierras de los vencidos para condenarlos al hambre. El veredicto: la sal, en efecto, mata las malas hierbas, pero también mata todo lo demás. Es un método de tierra quemada que transforma un suelo fértil en un desierto estéril. Este mito no es solo perjudicial, es devastador para tu huerto. Existen decenas de formas seguras de controlar las malas hierbas, desde la escarda manual hasta el uso de herbicidas selectivos. Nunca, bajo ninguna circunstancia, uses sal en tu jardín o huerto si no quieres convertirlo en un salitre. Bien, pasemos al mito número 11. El jabón de lavar contra los pulgones. Este es, quizás, uno de los remedios caseros más antiguos y extendidos en la lucha contra las plagas. Prácticamente cualquier aficionado a la jardinería ha rallado alguna vez un trozo de jabón, lo ha disuelto en agua y ha rociado sus plantas afectadas. Se cree que la solución jabonosa es un método barato, accesible y, lo más importante, ecológico que elimina eficazmente los pulgones sin dañar la planta. Encontramos un arbusto de grosella cuyos brotes jóvenes
estaban densamente cubiertos de pulgones y decidimos poner a prueba este método. Preparamos la solución clásica. Rallamos aproximadamente 20 o 30 gramos de jabón de lavar por litro de agua y lo mezclamos bien. Luego, rociamos abundantemente las ramas afectadas, asegurándonos de que cada pulgón quedara literalmente bañado en nuestra solución. Las ramas de control, igualmente infestadas, las dejamos intactas. ¿Y qué vimos al día siguiente? El efecto fue evidente. La mayor parte de los pulgones en las ramas tratadas había muerto. Las colonias de plagas se habían reducido notablemente. El método realmente funcionó. ¿Pero cómo? Aquí no hay magia ni química compleja. El secreto reside en una simple acción física. Al secarse, la solución jabonosa crea una película finísima sobre el cuerpo del insecto. Esta película obstruye los espiráculos, pequeños orificios por donde respiran los insectos. Como resultado, los pulgones mueren por asfixia. Además, el jabón disuelve la capa cerosa protectora del cuerpo de la plaga, haciéndola más vulnerable. Sin embargo, este método también tiene sus desventajas. En primer lugar, solo funciona por contacto directo, es decir, tienes que acertar literalmente a cada plaga. Aquellos que se escondan en el envés de la hoja sobrevivirán. En segundo lugar, la solución puede dañar también a insectos beneficiosos, como las mariquitas. Y en tercer lugar, una solución demasiado concentrada puede quemar las hojas jóvenes de las plantas. Veredicto: el jabón de lavar contra los pulgones no es un mito, sino un método de acción por contacto que funciona. Es eficaz con poblaciones de plagas reducidas y requiere una aplicación minuciosa, pero no debe considerarse una panacea totalmente segura. Respeta siempre la concentración y recuerda que puedes dañar también a la entomofauna beneficiosa de tu jardín. Mito número 12. El permanganato de potasio como desinfectante universal. El permanganato de potasio, o simplemente permanganato, es otro de esos remedios clásicos que encontramos en el botiquín de jardín de antaño. Su solución, de un característico color rosa oscuro, se recomendaba para regar el suelo antes de la siembra, para desinfectarlo, remojar las semillas, para protegerlas de enfermedades, e incluso para rociar las plantas afectadas por el oidio, mildiu polvoriento. La creencia popular lo consideraba un antiséptico universal, capaz de erradicar cualquier problema en el huerto y el jardín. Decidimos poner a prueba los 3 usos más populares del permanganato de potasio. Primero, remojamos un lote de semillas de pepino en su solución, mientras que otro lote lo hicimos en agua común. Segundo, regamos la tierra de una jardinera para semilleros con la solución de permanganato, dejando una segunda jardinera con tierra sin tratar para comparar. Y tercero, rociamos una planta de calabacín afectada por el oidio, manteniendo una planta vecina intacta como grupo de control. ¿Cuáles fueron los resultados? Empecemos por las semillas. La tasa de germinación en ambos grupos fue absolutamente idéntica. El permanganato no influyó en absoluto ni en la velocidad ni en el porcentaje de brotación. A continuación, el suelo. Tras trasplantar las plántulas en ambas jardineras, no observamos ninguna diferencia en su desarrollo. Los casos de mal del cuello, o damping off, fueron esporádicos y se presentaron en ambos contenedores. Y finalmente, el oidio. Rociar con permanganato de potasio tuvo un efecto muy débil y de corta duración. La capa blanquecina apenas palideció, pero no desapareció, y en pocos días la enfermedad continuó desarrollándose con la misma intensidad. ¿Por qué ocurre esto? El permanganato de potasio es un oxidante potente. Es cierto que elimina bacterias y hongos por contacto directo, pero al entrar en contacto con el suelo, reacciona casi instantáneamente con la materia orgánica y se descompone en compuestos inactivos. De esta forma, es imposible desinfectar un volumen de tierra significativo. Lo único que se consigue es teñir la capa superficial. Al remojar las semillas, puede eliminar patógenos de la superficie, pero es incapaz de combatir una infección interna de la semilla.
Y en la lucha contra el oidio, su concentración no es suficiente para destruir el micelio del hongo que ya ha penetrado en los tejidos de la hoja. Veredicto final. La eficacia del permanganato de potasio en el huerto y jardín está muy sobrevalorada. Es un antiséptico débil e inestable. Para el tratamiento de semillas, la desinfección del suelo y el control de enfermedades, existen productos especializados modernos, mucho más fiables y efectivos. El permanganato es, en la práctica, más una reliquia de tradiciones que una herramienta verdaderamente eficaz. Llegamos al 13º mito, uno con un olor penetrante y una promesa tentadora. El amoníaco líquido como fuente de nitrógeno para nuestras plantas. Este consejo es especialmente popular para revitalizar pepinos amarillentos o plántulas raquíticas. La lógica es sencilla. El amoníaco líquido no es más que una solución acuosa de amoníaco. El amoníaco, a su vez, es un compuesto rico en nitrógeno, y el nitrógeno es el elemento clave que impulsa el crecimiento de la masa verde. Por lo tanto, la teoría dice que regar o pulverizar con una solución de amoníaco es un aporte de nitrógeno rápido y económico. Para comprobarlo, tomamos 2 plantas de pepino que estaban igualmente mustias y con un verde pálido. A una de ellas la regamos directamente en la base con una solución de amoníaco líquido. Una cucharada sopera por cada 10 litros de agua. La segunda planta la fertilizamos con un fertilizante nitrogenado estándar, la urea, utilizando la misma concentración de ingrediente activo. ¿Y qué observamos? El efecto fue notable y rápido. El pepino regado con amoníaco, a los pocos días, adquirió un verde más intenso y empezó a crecer vigorosamente. A primera vista, el mito parecía confirmado. Sin embargo, el pepino fertilizado con urea mostró un resultado idéntico, o incluso superior. También se volvió de un verde oscuro y empezó a desarrollar un follaje abundante. Entonces, ¿dónde radica el truco? ¿Y vale la pena realmente usar amoníaco? Pero el truco reside en los detalles. Sí, el amoníaco líquido realmente contiene nitrógeno, en una forma amoniacal de rápida asimilación. La planta lo absorbe velozmente, de ahí su efecto visual instantáneo. No obstante, hay varios peros a considerar. Primero, el amoníaco es una sustancia extremadamente volátil. Mientras preparas la solución, la transportas al huerto y riegas. Una gran parte del nitrógeno simplemente se volatiliza en el aire. Básicamente, estás fertilizando la atmósfera, no tus plantas. Segundo, el amoníaco de farmacia es una fuente de nitrógeno sumamente inestable y poco concentrada si la comparamos con cualquier fertilizante industrial, como el nitrato de amonio o la propia urea. Y tercero, una dosificación incorrecta o el contacto directo con las hojas puede provocar quemaduras químicas severas si la solución está muy concentrada. Nuestro veredicto: el amoníaco líquido puede servir como un aporte de nitrógeno de emergencia. Pero no se trata tanto de un mito desmentido, sino más bien de un uso ineficaz y poco racional de la sustancia activa. Obtendrás un resultado inconsistente, perderás la mayor parte del nitrógeno y, además, correrás el riesgo de quemar tus plantas. Para fertilizar, recurrir a fertilizantes nitrogenados especializados es mucho más sencillo, seguro, y si consideramos el ingrediente activo, también más económico. El mito número 14. Abono con pan viejo. Seguro que has oído eso de que no se puede tirar el pan viejo. La recomendación es remojarlo, dejarlo fermentar y luego usar ese líquido resultante para regar tus cultivos. Supuestamente, se trata de un fertilizante orgánico que potencia la fructificación de forma espectacular. La lógica detrás de esto parece simple. El pan tiene carbohidratos y vitaminas, y además, supuestamente ayuda a que la microflora beneficiosa se multiplique en la tierra. Para ponerlo a prueba, preparamos un caldo de pan, una mezcla fermentada de pan de centeno y agua. Regamos con esta mezcla un grupo de calabacines. Otro grupo, en cambio, solo recibió agua y los fertilizantes estándar. Y el resultado fue claro. Los calabacines tratados con el caldo de pan
no mostraron ninguna mejora significativa. Es más, la mezcla atrajo a muchos insectos y, lo que es peor, extendió un olor ácido bastante desagradable por todo el bancal. ¿Por qué no funciona el abono de pan? ¿Recuerdas lo que dijimos sobre la levadura? Aquí la situación es similar. Al remojar el pan, lo que haces es crear un ambiente nutritivo perfecto para levaduras, mohos y bacterias de descomposición. Es cierto que estos organismos, al proliferar, liberan algunas sustancias útiles, pero, al mismo tiempo, compiten directamente con las raíces de tus plantas, consumiendo los nutrientes disponibles en el suelo. El nitrógeno y el potasio presentes en el pan se liberan de forma muy lenta, y la mayor parte es utilizada por estos microorganismos para su propia reproducción. Al final, tus plantas no reciben los nutrientes que necesitan, y tú te quedas con un bancal que huele a alcohol casero y atrae todo tipo de bichos. Veredicto: usar pan viejo como fertilizante es un método muy ineficaz y dudoso. Sus beneficios son mínimos, y los riesgos de atraer plagas y favorecer la proliferación de microflora dañina son considerablemente altos. Es mejor dar el pan duro a los animales o compostarlo, pero no usarlo directamente para regar tus plantas. El 15º mito tiene un nombre muy científico y moderno: peróxido de hidrógeno para airear las raíces. Los defensores de esta idea afirman que si has regado en exceso una plántula o una planta de interior, debes regarla urgentemente con una solución de peróxido de hidrógeno. La lógica detrás de esto es la siguiente. Al entrar en contacto con la tierra, el peróxido se descompone en agua y oxígeno atómico. Este oxígeno, supuestamente, satura el sustrato empapado, salvando las raíces asfixiadas de la podredumbre. También se recomienda rociar las plantas con peróxido para desinfectarlas y estimular su crecimiento. Decidimos someter a un estrés test a unas plántulas de tomate. Para ello, empapamos deliberadamente 2 macetas con agua, hasta dejarlas como un auténtico lodazal. Un día después, cuando las plantas ya estaban marchitas y claramente mostraban signos de asfixia por la falta de oxígeno, regamos una de las macetas con una solución débil de peróxido de farmacia. 2 cucharadas soperas por litro de agua. La segunda maceta la dejamos tranquila, simplemente dejando de regarla. ¿Y qué observamos? La planta regada con peróxido, efectivamente, pareció recuperarse un poco. Sus hojas se elevaron ligeramente. Sin embargo, la planta de la maceta de control, en cuanto la capa superficial de la tierra se secó un poco, también empezó a recuperarse. Hubo una diferencia, sí, pero no fue nada dramático. La reacción química, de hecho, ocurre. Al regar, la tierra chispea o sisea ligeramente, liberando oxígeno. Pero este oxígeno solo es suficiente durante unos pocos minutos para airear un volumen minúsculo de sustrato alrededor de las raíces. Esto no resuelve el problema fundamental: el exceso de agua en la maceta. Además, el peróxido de hidrógeno es un oxidante potente. No solo elimina las bacterias anaeróbicas dañinas, sino también toda la beneficiosa microflora del suelo, que es esencial para que las raíces absorban los nutrientes. Con un uso regular, te arriesgas a dejar el suelo estéril y sin vida. Y si la concentración del rocío foliar es incorrecta, puede provocar quemaduras químicas con facilidad. Veredicto final: el peróxido de hidrógeno puede ofrecer un efecto reanimador y de corta duración para una planta inundada, pero no es una panacea. No sustituye un régimen de riego adecuado ni un buen drenaje. Su uso solo debería considerarse en casos de emergencia, nunca de forma habitual. Es más un electroshock para la planta que una verdadera cura. Mucho más eficaz es simplemente airear la tierra y dejar que se seque. Ahora, abordemos el mito número 16, que suena tan aromático y prometedor: la cáscara de cebolla contra todas las plagas. La infusión de cáscara de cebolla se presenta como un insecticida y fungicida universal de acción suave. Se dice que su olor ahuyenta pulgones, ácaros, la mosca de la zanahoria,
y que los fitoncidas que contiene frenan el desarrollo de enfermedades fúngicas. La receta es sencilla: verter agua hirviendo sobre la cáscara, dejar infusionar, colar y rociar todo lo que necesite protección. Preparamos una infusión concentrada de cáscara de cebolla y decidimos probarla contra dos de los principales enemigos del jardinero: los pulgones que atacaban los brotes jóvenes de rosales y los ácaros que empezaban a aparecer en las berenjenas del invernadero. Rociamos abundantemente las plantas afectadas, procurando alcanzar a las plagas y también el envés de las hojas. ¿Y cuál fue el resultado? Empecemos con los pulgones. Inmediatamente después de la aplicación, una parte de los insectos, al parecer, simplemente fue arrastrada por el chorro de la infusión. Pero al día siguiente, los individuos supervivientes continuaban tranquilamente su festín. No observamos ningún efecto repelente o letal sobre la colonia. Con los ácaros, la historia fue aún más triste. Esta plaga no reaccionó en absoluto a nuestro aromático tratamiento. Continuó tejiendo su telaraña y succionando la savia de las hojas de berenjena como si nada hubiera pasado. ¿Por qué no funciona? Los fitoncidas presentes en la cebolla sí tienen propiedades bactericidas, pero son muy volátiles e inestables. En una infusión acuosa, su concentración es demasiado baja para causar un daño significativo a insectos o hongos. El olor, que se supone debe ahuyentar a las plagas, se disipa en apenas una hora. El único beneficio real de la infusión de cáscara de cebolla es un ligero aporte de micronutrientes foliares, en particular, caroteno, que le da a la infusión ese bonito color dorado. Pero como método de protección, es un recurso extremadamente débil, prácticamente ineficaz. Veredicto: la infusión de cáscara de cebolla como remedio contra plagas y enfermedades es un mito. Su eficacia tiende a cero. No vale la pena perder el tiempo preparándola con la esperanza de proteger tu jardín. Para combatir pulgones y ácaros, se requieren métodos mucho más efectivos. El mito número 17 es tan sencillo como drástico: el agua hirviendo contra hormigas y malas hierbas. Este método parece la quinta esencia de la eficacia. ¿Para qué recurrir a químicos cuando la física más elemental puede hacer el trabajo? Si ves un hormiguero o un brote de malas hierbas rebeldes, simplemente hierve el agua en una tetera y viértela sobre ellos. El resultado es una muerte instantánea para todo lo que toca. Es barato, rápido y, a primera vista, parece una solución ecológica. Decidimos poner a prueba este método en un hormiguero que había aparecido en medio del césped y en una sección de un camino invadida por dientes de león. Con mucho cuidado, rociamos con agua hirviendo tanto el hormiguero como las malas hierbas, asegurándonos de no afectar a las plantas de nuestro jardín. El resultado fue tan predecible como desolador. Las malas hierbas se cocinaron al instante. Sus hojas se oscurecieron y se marchitaron. Las hormigas alcanzadas por el agua hirviendo, por supuesto, murieron. Parecía que el problema estaba resuelto. Pero, ¿qué pasó después? En el lugar del hormiguero, el césped quedó con una gran calva de hierba quemada y muerta, y su recuperación fue un proceso largo y tedioso. En cuanto a los dientes de león, aunque su parte visible había desaparecido, en apenas un par de semanas comenzaron a brotar de nuevo desde sus potentes raíces, que se extienden profundamente en la tierra. El agua hirviendo, simplemente, no había logrado calentar el suelo a la profundidad necesaria para eliminarlos por completo. Pero el daño más significativo de este método se oculta bajo tierra. El agua hirviendo no es un arma selectiva. Mata absolutamente todo lo que encuentra a su paso, tanto a los organismos perjudiciales como a los beneficiosos que habitan en el suelo. Las lombrices de tierra que airean la tierra, los microorganismos útiles que descomponen la materia orgánica y ponen los nutrientes a disposición de las plantas, todos ellos perecen en el radio de acción. Lo que se obtiene es una porción de suelo completamente estéril y muerta, que tardará muchísimo tiempo en restaurar su fertilidad natural. Veredicto: el agua hirviendo, sin duda, mata todo lo que toca, pero es un método de bombardeo indiscriminado
que causa un daño colateral inmenso al ecosistema de tu jardín. Es completamente ineficaz contra las malas hierbas con sistemas radiculares profundos y, además, es devastador para la fertilidad del suelo. Este mito es un claro ejemplo de cómo una solución aparentemente sencilla puede, en realidad, generar problemas mucho mayores. Este mito nos aleja de la química y la física para adentrarnos en el mundo de la astrología. La siembra según el calendario lunar. Millones de hortelanos y jardineros de todo el mundo coordinan sus tareas con las fases de la luna. Se cree que las plantas sembradas durante la luna creciente desarrollarán mejor la parte aérea, tallos, hojas y frutos, mientras que las plantadas en luna menguante concentrarán toda su energía en las raíces, ideal para los cultivos de raíz. Existen guías exhaustivas que detallan cada día cuándo sembrar, cuándo trasplantar, cuándo desmalezar y cuándo simplemente no hay que acercarse a los cultivos. Decidimos realizar un experimento científico riguroso. Tomamos semillas de rábano, un cultivo de ciclo de desarrollo rápido, y las dividimos en 2 lotes absolutamente idénticos. El primer lote lo sembramos en el día más favorable, según el calendario lunar, con luna creciente y en un signo fértil. El segundo lote, en un día categóricamente desfavorable, con luna menguante y en un signo estéril. Las condiciones para ambas parcelas fueron idénticas, el mismo tipo de suelo, riego uniforme e igual exposición a la luz. Monitoreamos de cerca el desarrollo de las plantas. Registramos la velocidad de germinación, medimos el tamaño de la roseta foliar y finalmente cosechamos a su debido tiempo. ¿Y saben qué? El resultado fue absolutamente idéntico. No encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa ni en la germinación, ni en la velocidad de crecimiento, ni en el tamaño y peso de los rábanos. Los rábanos sembrados en el día malo no fueron en absoluto inferiores a los sembrados, siguiendo todas las reglas de la agrotecnia lunar. ¿Por qué ocurre esto? La influencia de la gravedad lunar sobre la Tierra es real. De hecho, provoca las mareas. Pero la idea de que esta misma gravedad pueda afectar significativamente el movimiento de la savia en una diminuta semilla o planta no cuenta con ningún tipo de respaldo científico. Factores puramente terrestres, como la calidad de las semillas, la fertilidad del suelo, la temperatura, la humedad y un cuidado oportuno, ejercen una influencia mucho mayor en la futura cosecha. Veredicto. El calendario lunar para los hortelanos es un mito basado en la fe, no en hechos. Puede servir como un práctico organizador para planificar las tareas. Si te sientes más cómodo o tranquilo sembrando según la luna, hazlo. Pero ten en cuenta que el factor determinante para tu cosecha no será la posición del astro nocturno en el cielo, sino tu esfuerzo y una agrotecnia adecuada. Mito número 19. Atractivo y aromático. Las caléndulas protegen contra todas las plagas del suelo. A estas flores vistosas y poco exigentes, a menudo se las conoce como los guardianes de la huerta. Se recomienda plantarlas alrededor de los bancales, entre los surcos de las patatas, el repollo y las fresas. Se cree que el olor característico de sus raíces repele a los nematodos, un gusano microscópico del suelo que daña el sistema radicular de muchos cultivos. También se dice que ahuyentan a los gusanos de alambre, larvas de escarabajo clic, al escarabajo de la patata e incluso a los topos. Decidimos poner a prueba las propiedades protectoras de las caléndulas en 2 cultivos problemáticos. El primero fue un bancal de patatas, donde el año pasado numerosos tubérculos habían sido devorados por los gusanos de alambre. Rodeamos densamente este bancal, tanto por el perímetro como entre los surcos, con caléndulas. El segundo fue un bancal de fresas, donde se habían detectado signos de infestación por nematodos. Aquí también plantamos estas flores entre las plantas de fresa. Los bancales de control, con los mismos cultivos, los dejamos sin acompañamiento floral. En otoño, hicimos balance. La cosecha de patatas del bancal con caléndulas sufrió daños por gusanos de alambre exactamente en la misma medida que la del bancal de control.
Los gusanos de alambre, evidentemente, no prestaron ninguna atención a las aromáticas flores. En cuanto a las fresas, las plantas afectadas por nematodos permanecieron igualmente deprimidas y dieron una cosecha escasa a pesar de la proximidad de los guardianes. El escarabajo de la patata también volaba tranquilamente por encima de las barreras florales y se posaba en el follaje de las patatas. ¿Cuál es la explicación? Pues bien, este mito tiene una base científica. Algunas variedades de caléndulas, principalmente las de flor pequeña, realmente secretan tiofenos por sus raíces, los cuales son tóxicos para ciertos tipos de nematodos. Pero hay dos consideraciones clave. En primer lugar, para lograr el efecto deseado, las caléndulas deben cultivarse en ese lugar como abono verde o cultivo de cobertura, es decir, el bancal debe estar completamente sembrado con ellas durante toda la temporada. Y después, su masa verde debe incorporarse al suelo. Solo entonces la concentración de las sustancias necesarias alcanzará un nivel capaz de suprimir la plaga. La simple plantación de unas pocas flores en los bordes del bancal no produce absolutamente ningún efecto. Y en segundo lugar, en plagas como los gusanos de alambre o el escarabajo de la patata, el olor de las caléndulas no tiene ningún efecto. Veredicto: las caléndulas como barrera viva contra las plagas es un mito muy exagerado. Su presencia decorativa no protegerá tu cosecha. Un efecto real contra los nematodos solo se puede obtener si se utilizan como cultivo de abono verde, lo cual requiere tiempo y un bancal dedicado. Y para cerrar nuestro maratón de mitos, llegamos al número 20, quizás el más relajante de todos. El de golpear los tallos de los tomates para mejorar su polinización. Este consejo es un clásico en los invernaderos. Se dice que en ambientes cerrados, donde no hay viento y escasean los insectos polinizadores, el polen de los estambres no cae fácilmente sobre el pistilo por sí solo. Para facilitar este proceso, la recomendación es recorrer el invernadero cada mañana y sacudir suavemente los racimos florales o dar pequeños toques a la espaldera a la que están atadas las plantas. Nosotros, por supuesto, decidimos poner a prueba este ritual matutino. En nuestro invernadero, seleccionamos 2 hileras de plantas de tomate. En la primera hilera, cada mañana nos convertimos en una suave brisa. Agitábamos con cuidado cada racimo floral en flor. La segunda hilera la dejamos completamente en paz, confiando en el movimiento natural del aire y la autopolinización. Observamos atentamente cómo se formaban los frutos en cada racimo. Y aquí nos esperaba una sorpresa. A diferencia de la mayoría de los mitos anteriores, este sí funcionó. Y lo hizo de forma muy evidente. En las plantas que agitábamos, se formaron significativamente más frutos. Los racimos estaban repletos, prácticamente sin flores vacías, o lo que se conoce como aborto floral. Mientras que en las plantas de control, hubo muchas más flores que no cuajaron. ¿Por qué sucede esto? Todo se debe a la estructura de la flor del tomate. Es una flor hermafrodita y autopolinizadora, lo que significa que para formar el fruto necesita su propio polen. El polen madura en los estambres, que forman un cono alrededor del pistilo. Para que ocurra la polinización, el polen simplemente debe caer de este cono y llegar al estigma del pistilo, que se encuentra en su interior. Para esto precisamente se necesita la vibración. En la naturaleza, esta tarea la realiza el viento. En los invernaderos industriales, se utilizan abejorros introducidos específicamente para ello o vibradores eléctricos. Y en nuestro invernadero casero, nosotros cumplimos exitosamente esa función. Veredicto: esto no es un mito, sino una técnica agrícola probada y efectiva. Dar pequeños golpes a la espaldera o sacudir suavemente los racimos florales realmente ayuda a aumentar la cantidad de frutos cuajados en condiciones de invernadero, o incluso en un balcón en días sin viento. Un método sencillo, gratuito y sorprendentemente eficaz. Pero ahora, pasemos a los resultados más sorprendentes de nuestra investigación. Lo que realmente nos dejó impactados
fue el uso de levadura como fertilizante. Las plantas de este grupo no solo no superaron a las demás, sino que incluso lucían más débiles y raquíticas. Esto se debe a que, para poder actuar en el suelo, la levadura consume activamente potasio y calcio, literalmente robando estos nutrientes a tus plantas. En lugar de nutrirlas, lo que haces es provocarles una deficiencia alimentaria. Otro descubrimiento sorprendente está relacionado con el yodo. En microdosis, es cierto que las plantas lo necesitan, pero la dosis de un par de gotas por cubo que se recomienda en Internet es una lotería. Con solo un poco más, lo que se obtiene es una quemadura tóxica en el sistema radicular, algo que observamos en varios de nuestros ejemplares de prueba. La planta detiene su crecimiento y se concentra en sobrevivir, en lugar de producir frutos. Entonces, ¿qué sí funciona? Curiosamente, el método más eficaz resultó ser uno de los más sencillos. Una solución de jabón potásico o jabón blanco contra los pulgones. No hace milagros, pero simplemente arrastra mecánicamente las plagas y obstruye sus espiráculos. Es barato, sencillo y muy efectivo, si se aplica a tiempo. Esto demuestra que, en ocasiones, las soluciones físicas y sencillas funcionan mejor que la complicada alquimia de la huerta. La conclusión principal de nuestro experimento es sencilla. No todo lo que es popular en Internet es beneficioso para tu huerto. A menudo, detrás de promesas atractivas, se esconde una falta de comprensión de las leyes básicas de la biología y la química. Antes de aplicar cualquier cosa de la farmacia en tus cultivos, es preferible recurrir a técnicas agrícolas probadas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta investigación. Si te ha gustado este formato y quieres más comprobaciones honestas, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Cuál es el consejo de jardinería o huerto más extraño o inútil que has escuchado? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Así podremos crear juntos una colección de los mitos más increíbles.